La Biblia dice que la iglesia será arrebatada de esta tierra y llevada con el Señor en las nubes a los que hayan aceptado a Cristo como su Salvador. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo será la resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento? La respuesta a esta interrogante las estaremos dando en este video. Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Joel García. Ya comenzamos. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Ahora bien, el remanente de Israel que vive en el periodo de la gran tribulación serán preservados, y esa gran multitud de no judíos que se salvarán durante esa época también serán preservados. Aquellos del Antiguo Testamento que murieron y que pertenecieron al remanente fiel y a los no judíos salvados durante el Antiguo Testamento serán resucitados para la vida eterna al final de la gran tribulación. Y debemos conocer que los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados cuando Cristo recoja su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia indica claramente que en el arrebatamiento de la iglesia traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, como podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En el versículo 16, más abajo en ese mismo pasaje dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, amada iglesia, que estamos en Cristo, unidos a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo que comenzó en el día del Pentecostés y que finalizará en el arrebatamiento de la iglesia. Y este cuerpo específico de creyentes es llamado la iglesia. En la primera epístola de los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13 se nos dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que eran miembros de la nación de Israel que ellos serían bautizados por el Espíritu Santo y colocados en el cuerpo de los creyentes, es decir, en la iglesia. Y en el capítulo 1 del versículo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles leemos de esta manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando la iglesia sea recogida de este mundo, los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo para entrar en el reino será al final del periodo de la gran tribulación, cuando Cristo venga a establecer su reino sobre la tierra. Entonces los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. En ese tiempo, Abraham, Isaac y Jacob, y entre los no judíos podemos decir, por ejemplo, a Rahab, la mujer que ayudó a los espías en Jericó, a Ruth, la moabita, nuera de Noemí, y serán todos resucitados para entrar en el reino. Sin embargo, si ellos fueran resucitados en el momento del arrebatamiento de la iglesia, entonces ellos tendrían que esperar un cierto tiempo, por lo menos 7 años. Por ello la Biblia deja claro que ellos serán resucitados al final de la gran tribulación. Cuando el Señor le revela al profeta Daniel sobre lo que acontecería a su pueblo,
le dice en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Observemos cómo Dios trae este mensaje profético a Daniel diciéndole, óigase bien mi amado hermano, y dice así, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y luego le dice, ¿será que tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Y vuelve a decirle nuevamente, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Aquí haciendo Dios una clara separación del pueblo judío del mismo linaje de Daniel, diferente al de los gentiles. Este pasaje hace referencia claramente del libro de Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron al Señor en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor le responde de los eventos y acontecimientos que habrá en aquel entonces, sobre las guerras, rumores de guerra, que habrá una gran tribulación como nunca ha habido en el mundo, ni la habrá como en ese entonces. Y en el versículo 15 de Mateo 24, el Señor le dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Vemos aquí el Señor señala con exactitud que a Daniel se le reveló esos acontecimientos para su pueblo, exactamente como describe Daniel 12:1. Y continúa diciendo en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 2, algunos para vergüenza y confusión perpetua. Esto se refiere a los perdidos del Antiguo Testamento, que serán resucitados para el juicio del gran trono blanco, al final del reino de Cristo en la tierra, en el reino milenial. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 12 de Daniel leemos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que los siervos de Dios en esos días oscuros de la gran tribulación brillarán como luces. Y por cierto, los creyentes de hoy en día deberíamos hacer lo mismo. Dijo el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprochables y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El remanente en aquel día será el testigo de Dios en este mundo, y ellos instruirán a la multitud en el camino de la justicia, y esa justicia es Cristo, la única justicia que es aceptable para Dios. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante Él. Como podemos leer en el libro de Isaías capítulo 64 versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No así ante nuestros propios ojos. Nosotros pensamos que somos buenas personas y nos gusta hablar de ello y que nos lo digan a nosotros mismos también. Mientras al mismo tiempo producimos un montón de ropa sucia. Estimado oyente, Dios no está aceptando nuestras obras. Él está aceptando la justicia de Cristo, la cual es provista únicamente por fe. Ahora bien, si este video te fue de bendición, por favor te voy a pedir que nos dejes un fuerte like y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, para mostrar así tu apoyo, y que también comparta este video en las redes sociales
para que otros puedan ver también y ser edificados. Nos vemos mañana. Si el Señor no ha venido a buscar a su iglesia o si no hemos partido con el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Somos Sembrando la Palabra de Vida.